Hola, ¿qué tal? Los saluda Duelinks Latinoamérica en un nuevo video. Y en vista de que el video de Ben 10 Juan Lost Time tuvo muchas visitas, en esta ocasión vamos a analizar otra animación hecha por fans, la cual nos cuenta la última batalla de Ben contra Vilgax. Sin nada más que decir, vamos a comenzar. Nuestra historia comienza 10 años después de la serie original, con un Ben de 20 años enfrentándose contra Vilgax en su forma de 4 brazos. Este nos revela que el calamar ha destruido el planeta de Azimuth y que la Tierra será el siguiente. Y tras un breve intercambio de palabras, la batalla comienza. 4 brazos golpea, pero su siguiente golpe es retenido, permitiéndole a Vilgax sacar unas garras y cortarle la mano. Oh, qué bien, otra escena edgy. Por lo que Ben se transforma en fuego pantanoso y tras regenerar su mano, este vuelve a su forma original, con un diseño que sinceramente no me agrada del todo. Es aquí que también se nos revela que este es un Ben de 20 años, por lo que esta historia sucede 10 años después de la serie original. Y cuando Vilgax está a punto de atacarlo, un misterioso robot dispara un rayo para rescatar a Ben. El robot continúa peleando contra Vilgax mientras cientos de ayudantes de él aparecen y rodean a Ben, el cual de alguna manera logra esquivar las balas solo caminando, y se transforma en la momia para darle una paliza a todos. Vilgax continúa peleando contra el robot y logra atravesarlo con sus garras, por lo que con sus últimos alientos, este se sacrifica causando una inmensa explosión. Ben rápidamente se lanza hacia el robot y logra abrirlo con su forma de rat, revelándonos que el que lo controlaba era un lastimado Azimuth, y a pesar de que a Ben se le ocurre la brillante idea de salvarlo convirtiéndose en Clockwork, Azimuth reniega, diciéndole que tiene que salvar al universo, y que arriesgó su vida porque aprendió del mejor, muriendo en las manos de Ben. Você precisa impedir ele. Precisa proteger a todos. Você pode fazer isso. Por que se sacrificou para me salvar? Eu aprendi com o melhor. Esto logra enfurecer bastante a nuestro héroe, quien se transforma en fuego y lanza una gigantesca ráfaga contra Vilgax. Acto seguido se transforma en XLR8 y le da varios golpes que no le hacen nada. Vilgax logra someterlo, pero Ben se transforma en frío y lo congela. Y a pesar de que Vilgax lo electrocuta como en fuerza alienígena, este aprovecha para transformarse en piedra y absorber el poder, lanzando un rayo que Vilgax apenas logra frenar. Ben se transforma en diamante y comienza a disparar, y pese a que el calamar parece totalmente invulnerable, este logra clavarle un pequeño diamante en la mano, cambiando rápidamente a Echo Echo y empujando a Vilgax con la fuerza del sonido. Pero eso no es todo, ya que la vibración del mismo hace que el diamante reaccione y cause una explosión. Y mientras Vilgax se encuentra confundido, recibe un fuerte ataque de Cannonbolt, seguido de un empujón de fuego pantanoso, unos rayos de G-Tray y una combinación de ataques de muchos de los aliens de este Ben 10.000, terminando todo con el fuerte puñetazo de Muy Grande. Pero de alguna manera Vilgax se levanta y se lanza atacando el Omnitrix de Ben, devolviéndolo a la forma normal y de alguna manera regenerando su brazo. Este orgulloso explica que lo hizo gracias a que cuando estuvo en el proyector pudo obtener el ADN de Kevin y por lo tanto muchos de sus poderes, lanzando agua de sus manos para detener a Ben. Mientras, tras pensarlo mucho, Ben 10.000 utiliza su forma de Alien X, haciendo la épica pose de la intro de Fuerza Alienígena. Al ver esto, Vilgax se burla diciendo que ha escuchado los rumores, que Ben no es capaz de controlar a tal alienígena, pero este se niega y le responde que escuchó mal, dando un fuerte puñetazo que rompe el rostro de Vilgax y siendo tan poderoso que arruinó sus poderes de regeneración.
Es así como Alien X lanza un poderoso ataque y deja completamente moribundo a Vilgax, tal y como vimos en el episodio de Ben 10.000, regresando a su forma de humano. Acto seguido, una Gwen adulta y Ultimos aparecen a través de un portal de magia, y tras contarles de la triste muerte de Asmund, Ben se retira de una forma bastante épica, terminando así con esta animación. Pero bien, primero que nada me gustaría felicitar al creador de esta animación, ya que si bien por momentos se siente un poco estática o floja, es un trabajo bastante increíble para una sola persona. Al igual que One Lost Time, esta serie transcurre en una dimensión paralela, más precisamente en la dimensión del Ben 10.000 de la serie original, ya que podemos ver que Kevin nunca escapó del proyector y se nos dan bastantes referencias a esta. Esta animación intenta ser bastante directa y nos trata de contar la historia de cómo Ben 10.000 se volvió súper frío y serio, y por supuesto, cómo terminó destrozando a Vilgax. Y lo hace bastante bien. Se puede entender cómo, a pesar de ser mucho más serio gracias a Asmund, Ben nunca dejó de ser héroe. Mi única queja sería que esta animación trata de ser demasiado seria. Sí, de nuevo tenemos sangre y desmembramientos, y combinándolo con que por momentos la animación es un poco estática, se puede volver un poco aburrido o perder la emoción. Aparte de eso, el diseño de Ben no me terminó de agradar del todo. Es como una rara combinación del de Alien Force y el Ben 10.000. Creo que la barba no le queda, pero esto es más bien personal. Por otro lado, Ben 10K sabe cómo manejar bien una historia al estilo de la serie original. Tiene buenos momentos de acción, rellena un hueco argumental, e incluso tiene una referencia a yoyos. Simplemente increíble. Pero bien, eso sería todo. Si quieres ver la animación, en la descripción dejaré un link en el canal de Lux Tenebris, que me encantaría pedirte que lo apoyaras, pues es un poco pequeño, pero parece que nos puede traer proyectos increíbles. Espero que el video te haya gustado, y si fue así no olvides dejar tu like y suscribirte. Yo soy Duelings Latinoamérica y nos veremos en el siguiente video. Adiós. Espera, nunca me dijiste los secretos del reloj. ¿Cómo no convertirme en Ben? Estoy seguro que te gustará ser Ben. Gracias por ayudarme en todo.